Bienvenidos a la Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Esperamos que ustedes estén muy bien todos. Y el día de hoy, ya saben, estamos aquí en la Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. Hola, Neri, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, Gaby, y feliz por volver a tener aquí con nosotras a Adriana Urbina. Así es, encantadas con este súper invitado. Sí. Muchas gracias ambas. Yo feliz de que me inviten. Muy agradecido, muy honrado. Oye, yo creo que eres el invitado que más ha venido y al que más le hemos exprimido el conocimiento, siempre interesantísimo para nuestros jugadores universitarios. Yo feliz. Con eso no quiere decir que dejes de venir, Adrián? No, yo encantado. Siempre que me inviten yo vengo, De hecho, justo antes de empezar el programa ya lo amenacé, Gaby. O sea, si el año pasado vino 4 veces, tiene que igualar o superar como Sí. Digan, tiene que romper récord. Exacto. Adrián, si quieres empezamos de la misma forma que siempre, por si alguien no te ha escuchado, y es con una autopresentación de tu parte, para que digas lo que quieras y calles lo que quieras. ¿Quién es Adrián? Te lo aprecio muchísimo. Pues la verdad es que son poquitas cosas. Soy una persona que intenta ser feliz, que busca dar lo mejor de sí, no me gusta andar generando problemas. Evito los que puedo, pero donde no puedo evitar batallas, los hago con toda la energía. De profesión soy contador público, trabajo en un despacho, soy asociado en una firma de consultoría fiscal y también imparto una materia de impuestos en el ITAM y tengo algunas actividades colegiadas, tanto en el Colegio de Contadores Públicos de México, que es donde afortunadamente nos conocimos, y también en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos estoy a cargo de una comisión, la Comisión de Consultoría. ¿No? Yo te diría que con eso basta y sobra para... Oye, bueno, dijiste que son pocas cosas, pero bien importantes y bien intensas. Demasiado que hacer, Adrián, la verdad no es que... Además siempre termina con algo nuevo, Neri. Entonces siempre está más ocupado. Exacto. No, ya voy cancelando cosas, ya voy declinando porque es imposible. Oye, y como buen profesor se deja exprimir el conocimiento y lo comparte súper desinteresadamente para que nuestros mayores escuchas, que serían los universitarios, estén bien con su dinero. Adrián, nos has platicado temas interesantísimos en los programas que has venido. Hablamos en uno de ellos de cosas que parecen inofensivas fiscalmente, como depósitos en las cuentas, como las mesas de regalos, como el no hacer caso a alguna carta de invitación de la autoridad. En otro programa hablamos de la discrepancia fiscal, de cuando tienes más egresos que ingresos y te podría auditar el SAT. Y en el último nos metimos a hablar de sueldos y salarios, de lo que es un sueldo bruto, de lo que es un sueldo neto, de por qué te quitan impuestos y de los beneficios de ser asalariado, al igual que del paquete de compensaciones, que sería todo lo que te pagan. Chicos, ya saben, si alguien quiere escuchar esos temas, pues busquen los programas con Adrián. Fueron en marzo, en agosto, en noviembre. Adrián, y hoy queremos que nos platiques de qué otra manera pueden recibir ingresos nuestros jóvenes, además de sueldos y salarios. Perfecto. Pues mira, cuando estamos hablando de la preponderancia de la prestación de nuestros servicios a una sola persona, eso se considera, o lo más probable es que exista una relación laboral, ¿no? Comentábamos la vez pasada que esto va a ocurrir si estamos en presencia de subordinación, ¿no? Entonces, no importa cómo le llamemos al contrato, si yo tengo que, de alguna manera, acatar las instrucciones de esa persona que llamaremos patrón,
si él es el que me da todos los elementos para hacer el trabajo, me proporciona herramientas, uniforme, me impone un código de conducta, me pone un horario, no hay duda de que estamos en presencia de un empleo. Y eso es independiente de cómo le llamemos. Entonces, oye, si Adrián, sí, dime. perdón, rapidísimo, aquí hay algo, alguna vez también me dijeron, si tienes correo de la empresa, también va, que ya hay subordinación. Pues fíjate que, bueno, pues ¿Será? puede ser un indicador, no necesariamente, pero puede ser un indicador porque digamos que de alguna manera estás ostentando o estás, pues sí, asociando tu nombre al de la empresa, ¿no? Yo te diría que no en todos los casos, porque por ejemplo luego pasa en las empresas que suministran personal, Ajá. no sé, por ejemplo, voy a inventarte un puesto en la recepción, ¿no? Hay compañías que por su perfil requieren, no sé, hombres o mujeres bilingües con ciertos atributos, ciertas características, ¿no? Entonces, pues es un tanto, o sea, si alguien se enferma o está de vacaciones, ¿no? Entonces, son contratos muy razonables de que contrates a una empresa que te envía a las personas cuando las necesitan, ¿no? Cuando necesita a la persona. Entonces, yo te diría que en esos casos, pues digamos que digo, también le imponen un código de, no sé, de vestimenta, ¿no? A lo mejor el correo no tanto porque no va a estar su nombre asociado al correo, sino no sé, será la recepción o la asistente de tal director, ¿no? Pero hablando de lo demás, pues efectivamente le van a dar ciertas atribuciones, ¿no? Pues el horario, el código de conducta, la manera de contestar o de recibir a las personas, ¿no? Pero está prestando un servicio de un tercero, ¿no? Sin que sea como tal empleado. Entonces, no sé qué tanto el hecho de que sea el correo puede ser un indicador, pero no, o sea, como que no diría que sí en automático, ¿no? Ok, Habría que buscar a lo mejor con qué otra información, qué otras cosas se tienen asociadas. ok, perdón, ya te desvié de todo, perdón, Adrián. No, ni te preocupes. Decíamos que no importa cómo le llamemos a la relación o al contrato que firmemos. Si estamos en presencia de esa subordinación que les comentaba, estamos en presencia de un trabajo, ¿no? De una relación laboral donde pues el que nos paga es patrón y tiene las obligaciones que pues, la ley le impone de darnos seguridad social, pagarnos aguinaldo y algunas otras cosas de las que comentamos la vez pasada, ¿no? Puede haber, pues por cuestiones de práctica a veces de los empresarios, por un tema de economía, que haya otras formas en las que nos puedan remunerar, ¿no? Esas otras formas pues pueden ser algunas más apegadas a la normatividad, a la legislación, y otras un tanto alejadas, ¿no? Digo, la más alejada podría ser inclusive que te paguen en efectivo, ¿no? Pero ajá, obviando eso, ¿no? Obviando que hay formas donde se reconoce la relación laboral y hay un contrato y nos retienen y hay un empleo, ¿no? O que puede haber algunos esquemas pues de otra naturaleza. Diferentes. Yo quisiera más que, o sea, sí cómo nos pueden remunerar, pero más que nada cómo podríamos estar tributando como personas físicas, pensando en la obtención de ingresos que a lo mejor nuestros estudiantes, nuestros jóvenes pudieran estar generando, ¿no? Como por ejemplo podrían ser el que más, el más normal es que estén realizando una actividad empresarial o una profesional, ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, como honorarios, ¿no? Por ejemplo, no se pasa mucho en los que estudiamos contaduría, ¿no? Que empezamos a estudiar y todavía no egresamos y ya nos dice alguien, oye, ¿me ayudas con mi declaración? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente la obtención de ese recurso pues, nos lleva a otras obligaciones pues, ante el Registro Federal de Contribuyentes, que consisten, bueno, en inscribirnos, ¿no? En darnos de alta, lo que conocemos como darnos de alta. Que de hecho, por ejemplo, este año, para 2022, hay una reforma, digo, que ha causado cierta inquietud en general en la sociedad, donde ahora nos imponen la obligación de que todas las personas mayores de edad estemos inscritas en el RFC.
Y bueno, generó mucha controversia porque normalmente cuando no cumplimos con una obligación, pues la sanción puede ser una multa, ¿no? Una multa económica. Entonces ya después de que se discutió en el Congreso, se dejó la obligación, pero se dejó sin sanción. O sea, si somos omisos, pues no hay multa, ¿no? Sin embargo, más allá de cómo quedaron las reglas y eso, yo creo que vale la pena como comentar por qué surgió la disposición, ¿no? Digo, puede tener N aristas, pero literalmente es por un tema de control, ¿no? Es un tema para que la autoridad tenga mayores elementos de fiscalización, tenga un sistema pues, más armónico, que pueda de alguna manera saber lo que todos estamos haciendo. Que de hecho, por ejemplo, ahora que vamos a tocar un poco el nuevo régimen simplificado de confianza, va por ahí, ¿no? Va a decir, oye, ahorita lo platicamos, pero oye, ¿por qué beneficiaría, por qué daría un régimen de alguna manera, tan benévolo, tan fácil, tan económico? Y mucho la respuesta es pues, por la información macro agregada, ¿no? Que va a generar, y por ahí va lo del RFC, ¿no? ¿Qué es Oye, lo más normal? Perdóname. no, no te preocupes. Aquí también el RFC es chistoso, ¿no? Yo creo que Neddy le pasó también hace poco esta parte con su hija que tenían que estar dados de alta en el RFC para poder tener su cédula profesional. Entonces, De hecho, sí, de hecho, justo lo que te iba a comentar, que lo más común de los jóvenes que todavía ni están trabajando, que los se tienen que inscribir, es precisamente en el trámite de la cédula, porque ahora el trámite es por internet y para completar el trámite necesitas usar una firma electrónica. Y hoy en día, la única institución todavía en el país que emite las firmas electrónicas es el SAT. Entonces, lo que teníamos que hacer era inscribirnos en el RFC sin obligaciones y con esa inscripción solicitar nuestra cita para obtener la firma electrónica, ¿no? Que como saben nos toman el iris del ojo, nos toman nuestras huellas dactilares y ya, ¿no? Se encripta y bueno, pues el archivo que nos entregan es nuestra firma electrónica. Para eso se necesitaba, para poder tramitar la cédula. Entonces, si no tienes cédula, pues no puedes, si no tienes fiel, no puedes tramitar tu cédula, ¿no? Entonces, Adrián, ¿puedo hacer, ya que estamos en la pausa del RFC? sí. Esta reforma fiscal de 2022 lo que dice es, los mayores de edad tienen que darse de alta en el RFC y hacerlo sin obligaciones. Exacto, sin obligaciones. Pero si no lo haces, no tienes sanción. Entonces, No, digamos que algunos podrían decir, bueno, no lo hago hasta que llegue el momento en que los obligan, al menos a los que están estudiando una licenciatura, porque el primer trámite obligatorio para tener tu título profesional es tener el SRFC. Exacto, sí. Ahora, esa inscripción es muy sencilla. Si tú tienes CURP, como que ingresas a la página del SAT y la verdad es que te va llevando paso a paso, te pide un correo electrónico y tu CURP. Y todo lo haces por internet. Te emite tu homoclave, ¿no? El RFC como tal. Y ahí todo lo haces por internet. La verdad es que es muy sencillo y está sin obligaciones. Sin obligaciones. Eso, el RFC. O sea, tener un RFC sin obligaciones, todo se hace por internet y es muy sencillo. Pero cuando ya necesitas la firma electrónica, ahí ya no puede ser por internet. Exacto, la firma electrónica necesariamente se requiere una cita y acudir a las instalaciones de la autoridad para que nos tome los biométricos, ¿no? El iris y las huellas. Okay. Oye, Adrián, y en este caso, para hacer cita y todo esto, para todos estos trámites que acaba de mencionar Neddy, ¿necesitamos un contador para que nos ayude a hacer todos estos trámites o uno con entrar a la página hace su cita en línea y con eso es suficiente o qué tiene que hacer alguien para poder hacer esta cita? Primero que nada, así como que haz de cuenta que esto es fiscal para domis, como venía en los libros hace años, ¿te acuerdas? Que sí, porque hay que ver que una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Entonces,
Sí, francamente sí es muy fácil, te va llevando de la mano te va llevando el software, la aplicación te va llevando. De hecho, muchas veces, aunque acudas al SAT, ¿no? A las instalaciones, bueno, puedes acudir, lo digo diferente, puedes acudir al SAT, a las oficinas, por ejemplo, para que te expidan tu cédula de identificación fiscal, vas sin cita y ahí te la imprimen y todo, ¿no? La cita, para generar la cita del RFC, de la piel, también es muy sencillo. Ahí el reto, más que nada, es que sí ha habido saturación de citas, pues el tema de la pandemia que pues al personal lo ha limitado los aforos, ha provocado, pues sí, ciertos, que las citas sean como muy, pues muy tardadas, ¿no? Pero fuera de eso, francamente, para esto que estamos platicando, lo puede hacer, lo podemos hacer sin el apoyo de un contador. Sin embargo, ya cuando estamos obteniendo ingresos o cuando vamos no, oye, es que voy a entrar a trabajar o ya voy a poner un negocio o tengo que dar esta asesoría, ahí la verdad de las cosas es de que sí, lo mejor es que hablen con un contador para que los oriente, porque decíamos hace rato de las actividades empresariales y profesionales, lo que conocíamos también como honorarios, que tiene varias formas de pago. Y cada una de estas formas, pues lleva obligaciones particulares y también la carga fiscal es diferente, ¿no? Okay. Entonces, por eso, ya cuando estamos hablando de comenzar a obtener ingresos, ahí sí, lo mejor es que se acerquen con un contador a efecto de que los oriente y les dé pues una asesoría pues que valga la pena para las personas, que no tengamos una carga más gravosa de lo que debieran, ¿no? Entonces, dices que no es cierto, Gaby. Creo que... No, yo estoy esperando que digas, creí que ibas a decir, dije no. Nada. Nos vamos a corte, rapidísimo, Nedi. Exacto, vamos a corte y regresamos en 3 minutitos. Jugadores, muchísimas gracias por seguir con Gaby y conmigo, Nedi. Y hoy, bueno, con Adrián Urbina, hablando de este tema maravilloso que consiste en ver diferentes formas de obtener ingresos y de pagar correctamente los impuestos, independiente de sueldos y salarios que tocamos en noviembre del año pasado. Ahora sí, antes de ir al corte iba yo a hacer la pregunta y qué bueno que me arrepentí. Pero ahora sí la hago, Adrián. Dices que si no estamos por sueldos y salarios, es decir, de una manera subordinada, con horario, etcétera, etcétera, podríamos tener la posibilidad de obtener ingresos y de pagar nuestros impuestos de una manera que se llama actividades empresariales y profesionales, que comúnmente se conoce como honorarios. Exacto. Sí. Y dices que hay varias formas de pagar impuestos y de obtener ingresos, de hecho, con estas actividades. Exacto. Somos todas tuyas. Perfecto. Sí, nada más te vamos interrumpiendo, así levantamos la manita cuando... Ustedes me van diciendo, ¿no? Y si ven que no les hago que no hacer. Es que este régimen, este régimen, pues está para los pequeños empresarios y los profesionistas, ¿no? ¿Hacia dónde va, por ejemplo? Oye, tú tienes un taxi o manejas un Uber, bueno, perdón por el comercial, una de estas plataformas, pues debes tributar es una actividad empresarial, entonces tributas, ¿no? Oye, es que prestas una asesoría, eres médico, arquitecto, contador, una consultoría, bueno, es una actividad profesional. Para efectos fiscales, estas dos actividades, ya sea las empresariales o las profesionales, tributan con las mismas reglas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a referirnos a ellas en conjunto, ¿no? Ahora bien, digamos que esta prestación de servicios personales independientes, son independientes porque no son subordinados, ¿no? Les decía, como una asesoría, por ejemplo, nos imponen o hay varias secciones, varios regímenes o varias formas de tributar. Me voy como a la más conocida y luego me voy, si quieren, a la más nueva, ¿no? La más conocida es decir, tributo por honorarios, ¿no? Sí. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos que expedir nuestros recibos. Antes de poder emitir el recibo,
tengo que obtener mi firma electrónica, ¿no? Y como decíamos, antes de obtener la firma electrónica, tenemos que inscribirnos en el RFC, ¿no? Ahora, antes digamos que de emitir nuestro recibo, le tenemos que decir a la autoridad que tenemos que actualizar nuestras obligaciones ante el RFC, es decir, antes de que empiece a obtener ingresos, tengo que entrar a la página del SAT y decirle a la autoridad, mediante tengo que contestar un cuestionario, donde también de una manera muy fácil, pero que ahí sí hay que llamar a un experto, para que nos diga, pues, cuáles son las palomitas, dónde van, ¿no? Porque dependiendo de ello, se define el régimen fiscal. Entonces, ya que hicimos eso, en este caso, pues, llegaríamos al régimen de actividades empresariales y profesionales, ya podríamos emitir nuestras facturas electrónicas, que ahora es como se hace, y ya, ¿no? Ahora, tenemos que emitir, decíamos, los recibos, tenemos que llevar, en algunos casos, algunos registros contables, algunos se pueden hacer desde la página del SAT, ¿no? Dependiendo del nivel de ingresos, a lo mejor ya tenemos que llevar una contabilidad formal y enviarse a los servidores del SAT mensualmente. Tenemos que presentar declaraciones, y en esas declaraciones, en ese régimen, podremos tener no solo reportar nuestros ingresos, sino también aplicar deducciones, ¿no? De aquellas cosas que fueron necesarias para obtener los ingresos, cumpliendo con una serie de requisitos, serán las deducciones autorizadas, ¿no? Ahí ya es donde la asesoría de un contador pues, se vuelve necesaria, porque él es el que nos dirá pues cuándo es deducible un egreso, o con qué reglas, o bueno, qué formalidades se deben seguir para que pueda ser deducible, ¿no? Oye, Adrián, y aquí en este caso, para este régimen de actividad empresarial y profesional, cambia la forma de declarar, ¿no? Porque cuando estás por sueldos y salarios, lo que sucede, a ver, tú me dirás si sí o si no, que esta parte yo creo que a mucha gente se le confunde, que el sueldo que me pagan mis empleadores, mis patrones, o mi patrón más bien dicho, de ahí me quitan el impuesto, y no es que lo paguen ellos, sino que ellos me hacen el favor de entregárselo al SAT por mí. No es que sea obligación de ellos, bueno, el SAT les pide que lo hagan para evitar trámites administrativos, pero se nos pausó Gaby. pero lo que estaba diciendo es que en el caso de sueldos, tú pagas el impuesto, el patrón solamente te ayuda, Adrián, a retenértelo y entregárselo al gobierno. Pero en el caso de honorarios, tú haces el cálculo y tú entregas esos impuestos, ¿correcto? Sí, en su esencia, porque aquí nada más hay una pequeña cosa que agregar. Efectivamente, el empleador, cuando nos paga nuestro salario, hace los cálculos, los pagos provisionales, como los conocemos, nos hace los cálculos y nos retiene el impuesto. Uh-huh. Y luego el empleador, el patrón, tiene que enterarlos al SAT, ¿no? Exacto. Lo hacen por un tema de simplificación, ¿no? Claro. Más o menos empresas son como 2.200.000 y personas físicas salariadas somos como 50 millones. Exacto. Entonces, bueno, mucho más fácil. Tema de economía, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, y bueno, nosotros, si no tenemos otro tipo de ingresos, cumpliendo algunas reglas, como asalariados, no hacemos declaración anual. Mucha gente no hace declaración anual porque todo lo hace el patrón, como comento. Claro. Ahora, hay asalariados que sí tienen que presentar su declaración anual. Claro. Ahora, en honorarios, o bueno, en esta parte de actividad empresarial y profesional, tienes la razón, o sea, el responsable somos nosotros, cada contribuyente, ¿sí? Solo que cuando prestamos servicios, y aquí sí es importante, servicios a personas morales, las personas morales nos tienen que hacer retenciones. Exacto. Entonces, una parte te la retiene, por ejemplo, cuando son honorarios profesionales, las empresas te retienen 10%, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo enteran, la persona que nos hace el pago, va con el SAT y le entrega el recurso, pero nosotros, una vez al mes, tenemos que precisamente hacer el corte de lo que se han obtenido de ingresos, deducciones, y bueno, hacer un cálculo de impuestos, se determina un impuesto, y luego ahí tenemos que restar
pues, lo que nos retuvieron. Claro. ¿No? O bien lo que pagamos en meses anteriores, ¿no? Porque como se va acumulando mes a mes, claro. Cuando pasa el tiempo, pues va a pasar. Se genera una carga fiscal y ahí entonces ya nosotros presentamos una declaración y vamos y enteramos el impuesto. Claro, claro. ¿No? Eso entonces sería actividad empresarial o profesional. Exacto. Si cobras a otra persona física, no te retiene absolutamente nada, calculas el impuesto que tienes que pagarle al gobierno y se lo das. Si cobras a una persona moral, esa persona moral te va a retener el 10% y cuando tú le dices al gobierno cuánto le tienes que pagar, le descuentas lo que ya le pagaste porque te lo retuvieron y le pagas la diferencia y tan tan. Exacto. Hasta ahí vamos muy bien. Pero llega un nuevo régimen. Sí. Eso que estamos platicando llevaba estable, ¿qué te gusta? 20 años, quizás. De la retención, a lo mejor del 10%, sí, 20 años, 15, más de 15 años. Más, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y, de hecho, fíjense que, por ejemplo, por un tema, nada más antes de pasar al nuevo, por un tema de síntesis, ¿no? De simplificación, cuando no queremos tener estas obligaciones de llevar contabilidad, de expedir el recibo, hacer los pagos mensuales, ¿no? Le podemos pedir a quien nos paga, a quien le prestamos el servicio, le podemos pedir que nos retenga como si fuera salario, ¿no? O sea, le llamaron asimilado a salario. Exacto, o sea, asimilado a salario, como si fuera salario, aunque yo no sea tu subordinado. Exacto, pero ese asimilado a salario lo que implica es que como que adopta las obligaciones como de un asalariado. Ajá. Pero no quiere decir de alguna manera que nosotros nos parezcamos a un trabajador. Ajá. No. Eso es solo por la mecánica. ¿A qué voy? Que como asalariado, o sea, yo con mi patrón, yo no tengo que hacer nada más que darle mi RFC. Sí. Y él hace los cálculos y todo, ¿no? Y ya. A eso se refiere lo de asimilado, como si fuera, pero pues no hay nada de IMSS, no hay nada de que te cambie las circunstancias, simplemente es, oye, en lugar de que yo me dé de alta y lleve mis recibos y llame al contador, pues por favor hazme la retención y tú haz todo, ¿no? Asimilado entonces nada más sería como, administrativamente hablando, sería como que me resuelvan más la vida o que me ayuden para que yo no tenga que hacer todos esos trámites. Pero nada más, no tienes... Nada más. Te pongo mi caso personal. Yo voy al ITAM a dar clases y es el único ingreso extra de mi oficina que yo recibo. Entonces, pues es una actividad profesional porque voy y doy un servicio profesional de dar la clase, ¿no? Pero para mí sería muy costoso, al menos administrativamente, tener otra obligación, presentar un pago provisional, emite el recibo, ¿no? Entonces, simplemente, pues, ¿sabes qué? No te voy a dar el recibo, por favor, hazme la retención. Y hasta ahí, ¿no? Oye, Adrián, oye, una pregunta. ¿Todas las empresas tienen la obligación de aceptar por asimilados o pueden darse el gusto de decir, ¿sabes qué? Yo no acepto asimilados si eres o por servicio subordinado o por honorarios? No hay ese híbrido. ¿De qué depende que acepten o que no acepten? Pues mira, el régimen como tal, tú como persona física, en este caso que les decía de hoy un honorario, que por este tipo de circunstancias no te conviene o no quieres tributar como actividad, o sea, que tú estés declarando, simplemente le dices a quien te va a hacer los pagos que te lo asimile a salarios. Ajá. Es una petición que tú le haces. No hay algo en la legislación, en este caso particular, no hay algo que haga que en este caso quien va a hacer el pago, que se niegue a pagarte por asimilado, ¿no? Ahora, la verdad de las cosas, digo, esto que estamos platicando es lo que es. En estricta teoría, pues. No, esto es lo que es, ¿no? Y haz de cuenta, inclusive también, imagínate que voy a inventar, tengo una papelería y por alguna razón no sirve mi firma electrónica,
me bloquearon mi cuenta bancaria, se me vencieron los sellos para generar las facturas, y yo a mi principal cliente le tengo que hacer una entrega, ¿no? Y bueno, contra la entrega, pues me va a pagar. Y como no puedo emitirle el recibo, la factura, le puedo decir, oye, ¿sabes qué? No te voy a expedir una factura, pero reténme como asimilado a salarios, ¿no? Hazme tú el cálculo y reténme, porque obviamente el negocio es que yo te entregue, y si no, pues voy a perder el negocio, ¿no? Claro. Eso está previsto en la legislación, eso está previsto, y es lo que es. Y hay algunas otras, por ejemplo, cuando tienes, por ejemplo, un despacho, donde eres socio o asociado de un despacho, digamos que la utilidad del despacho, en lugar de darte un dividendo, sí, lo que te entregan, que se conoce como remanente distribuible, porque es remanente después de gastos, pues, ¿no? El ingreso menos el gasto. Eso fiscalmente se considera un asimilado a salarios, ¿no? Así la ley hace una ficción y dice, bueno, pues entiendo que las utilidades la generaron los socios y los asociados, entonces su retiro permito que sea un gasto para la sociedad, en el entendido que quienes van a hacer el pago de impuestos son sus socios, ¿no? sí, O sea, esos tipos de ficciones están ahí, ¿no? Ahora, como por una distorsión, por ahí, por un abuso de las normas o haber entendido mal las normas, hubo varios años que el esquema de asimilados a salarios se utilizó para evadir al fisco. A raíz de eso, hubo un cambio a partir de 2021, si no mal recuerdo, en el que ciertas personas, o sea, bueno, personas que tenían ingresos por asimilados a salarios de más de 75 millones de pesos, cuando obtienen ese monto, ya no pueden continuar en el ejercicio tributando como asimilado a salarios, sino que ya tienen que tributar en la mecánica o en la sección que le toca. En este caso, el régimen que estamos platicando, el de honorarios y actividades profesionales, donde ya llevas contabilidad y cosas de esas, ¿no? O sea, donde ya eres un jugador importante para la autoridad, ya por ese monto, pues ya estás en otra, Es en justo otra liga, ¿no? decir, oye, yo por ese monto, por supuesto que llevo mi contabilidad. Que me fiscalicen. Voy con Adrián, que me lleve mi contabilidad y no tengo ningún problema. Sí. Ahora, hay otros casos donde, por ejemplo, se vuelve obligatorio que tributes como asimilado a salarios. Por ejemplo, imagínate que yo voy a la universidad y que es mi única fuente de ingresos, o es preponderante, o sea, más de la mitad. Voy a inventarte, doy clases en 2 universidades, en una doy 3 clases y en la otra 2 clases, ¿no? 2 materias. Entonces, en la primera, pues no es la única, pero es la donde más dinero gano, ¿no? Entonces, la ley obliga a que ese pago sea por asimilado a salarios, porque ya no quiere evitar la ley que yo como independiente no pague el impuesto, ¿no? Sí, entonces, por que te eso mejor desaparezcas. obliga en este caso a la universidad, a que me retenga como asimilado. Claro. ¿No? Claro. Sí, pero como tal, no hay nada que haga que te diga, oye, no te puedo retener como asimilado, no lo hay, ¿no? Más allá de que ahora por ley nos dijeron que lo de los 75 millones. Oye, es que además, híjole, tengo muchas dudas, pero como en un minuto vamos a ir a corte, tengo así como que, ay, no puedo preguntar, me tengo que guardar la duda. Pero antes de seguir, jugadores, y antes de irnos a corte, acuérdense que estamos con Adrián Urbina hablando de todos los beneficios que pueden recibir ustedes como personas en cuanto a ingresos y demás, y cómo se declara ante el SAT todo esto. Y vale la pena que oigan los programas anteriores con Adrián Urbina porque son muy buenos. Estamos en Spotify, ya lo saben, estamos en iVoox también, en YouTube, en el canal de Radio Anáhuac. Búsquenlos porque de verdad les van a resolver muchas dudas. Sí, exacto, son buenísimos, Adrián. Vamos a corte y regresamos en 3 minutitos. Jugadores, bienvenidos nuevamente. Ya saben, estamos con Adrián Urbina en un tema interesantísimo. Seguimos hablando de impuestos con Adrián y ahora más que nunca vale la pena que lo hagan porque traemos muchas novedades que empezaron este año. Antes del corte hablamos acerca del régimen de actividad empresarial y profesional. Entonces, no quiero meterme mucho, Adrián, para irnos de lleno porque yo sé que eres de buena plática, entonces más vale dejarte hablar. Y tenemos varias dudas. Bueno, antes de meternos al nuevo régimen, rapidísimo, ¿se vale
combinar regímenes, que yo esté en sueldos y salarios y al mismo tiempo en horarios y en actividad empresarial o... Sí. Pero... Sí, la tributación te la da la actividad que realizas, ¿no? Entonces, en el ejemplo, ¿no? Oye, pues yo tengo un patrón, voy a mi oficina, cumplo mi horario, hago mis cosas, y el patrón cada vez que me hace un pago me retiene por salario, ¿no? Ah, no, pero es que también sabes que en mis ratos libres doy asesorías o llevo una contabilidad de algún amigo, vecino, que alguien que me tuvo confianza, y les pido un recibo que puede ser de honorarios, ¿no? O bueno, a lo mejor también en mis ratos libres manejo un taxi, ¿no? Entonces esa también. actividad empresarial provoca pues otra serie de obligaciones. Entonces, Oye, lo que manda aquí es la actividad que realizamos y ya, o sea, se combina o hay que ver cuál es para ver qué régimen me corresponde, inscribirme y, bueno, cumplir con las obligaciones que oye, correspondan. y en ese caso, el que tú cumplas con las obligaciones de sueldos y salarios a través de una empresa no exime que no cumplas las obligaciones de las otras actividades empresariales, sino que tienes que cumplir con todas las obligaciones fiscales. Es decir, la empresa paga mis impuestos por mí, por sueldos y salarios cada mes. Y yo tengo que presentar mi declaración por los ingresos adicionales que tengo, ¿cierto? Es correcto, tal cual. Ok, entonces vamos bien hasta ahorita, entendiendo todo. Y ahora sí, Adrián, platícanos del nuevo régimen que empezó este año, que está calientito, año, sí, calientito. Perfecto. El nuevo régimen es como muy benévolo porque, o sea, es un régimen nuevo. Lo que ha pasado desde tiempos prehistóricos de lo fiscal es que siempre ha habido un régimen que facilita la tributación de empresarios con ingresos menores. Y ha venido evolucionando. Hubo un tiempo que se llamaba así, contribuyentes menores. Otro tiempo fue el régimen de pequeño contribuyente. Hasta hace poco era el régimen de incorporación fiscal. Y ahora es el régimen simplificado de confianza, ¿no? Pero el cambio que hay para este nuevo RECICO, que es como lo conocimos, el RECICO, es que también pueden tributar aquí las personas que realizan actividades profesionales. O sea, lo que hace ratito decíamos honorarios, también pueden tributar en el RECICO. Es primera novedad, ¿no? Ahora, ¿dónde está como lo más impactante, lo más relevante del RECICO y por qué es tan importante comentarlo así? Es que, digo, ahorita veremos los requisitos y quién puede y quién no puede, pero la tasa de tributación de estas actividades puede ser de hasta el 2.5%, ¿no? Digo, es un esquema, ya saben, de escalones, ¿no? Si ganas de tal a tal, 1%, pero si es de más de tal monto, 1,5%, y si es de más monto, 2.5%, ¿no? Y eso corresponde a ingresos que se obtengan en un año de hasta 3,5 millones. Entonces, suponiendo eso, que yo todo, o sea, imagínense, como contador que tuviera yo, digamos, mi despacho, pero yo a mi nombre, no una sociedad, pues hasta 3.5 millones, yo pagaría solo el 2.5%, que francamente, pues es una tasa muy competitiva, o sea, para facilitar la incorporación de los contribuyentes, decíamos hace rato, como información macro, pues por ahí debe ir, ¿no? Por un tema de control, como un control del sistema, ¿no? Ahora, esto del RECICO no es que todos los ingresos que obtenga el RECICO sean a esa tasa de hasta 2.5, ¿no? ¿Qué puede pasar? Lo decíamos en la universidad, ¿no? Oye, pues yo trabajo en la universidad, me pagan sueldos, doy 3 clases, pero puedo dar otra clase en otra universidad, o puedo dar un curso en otra institución, ¿no? Entonces yo a esa otra institución donde no soy asalariado, puedo expedirle un recibo en el régimen simplificado de confianza. Sigue siendo una actividad profesional, pero tributa en ese régimen especial. Y ahí sí, lo que se obtenga en ese régimen es donde tributa el 2.5. ¿A qué voy? Voy a inventar. Es que doy clases en la universidad y gano 500,000 pesos al año. A lo mejor por 500,000 pesos al año, la tasa del ISR no es exacto, no sé, es del 20%, ¿no?
Entonces, de esos 500,000, pagué el 20%, 100,000 pesos. Pero de los otros 3 millones, que tuve asesorías e hice otro tipo de trabajos y expedí mis recibos como reciclo, de esos 3 millones, la carga va a ser del 2.5%, ¿no? O sea, insisto, no es que estos 500,000 de sueldo participen, ¿no? O sea, cada ingreso o cada tipo de ingreso tributa, pues conforme le toca. Hace rato lo decías, Gaby. Oye, yo soy asalariado, pero no implica que todo lo va a hacer mi patrón, ¿no? Pues él ni sabe a lo que te dedicas, ¿no? Sino cada cosa la tenemos que cumplir por separado. Okay. Ahora, la otra novedad del reciclo es que también se pueden tributar aquí. Hay algo que no es una actividad empresarial ni profesional, que son los ingresos por arrendamiento, ¿no? Igual, pues estamos hablando de que en su conjunto no puede superar 3,5 millones de pesos al año, ¿no? Son estos 3: salarios, actividades profesionales, arrendamientos y un cuarto los intereses. Ajá, ajá. Si todos esos ingresos, que son los únicos que tenemos, no suman más de 3,5 millones, podemos tributar en el reciclo. En el reciclo pueden tributar arrendamiento, actividades empresariales y profesionales, ¿no? Ahora, pues obviamente hay un nuevo régimen y es normal que haya reglas que no estaban o que con la práctica se vayan dando cuenta, o haya dudas y lo vayan regulando. Porque, por ejemplo, oye, es que el año pasado me gané el Melate o me gané el premio de la lotería, ¿no? Oye, entonces, no, pues ya no puedo tributar en el reciclo porque nada más se valía sueldos, arrendamiento, actividades profesionales, empresariales, intereses, ¿no? Ya en la resolución miscelánea la autoridad aclaró que el tema, por ejemplo, los premios, o si vendiste tu casa habitación, o recibiste una herencia, o recibiste un donativo de tu cónyuge, ascendientes, descendientes, ya se aclaró que esos conceptos pues no nos impiden tributar en el reciclo, ¿no? Ya lo aclararon. La otra aclaración fue, porque esta sí yo creo que es bien relevante, en la ley lo que nos decía es que si nosotros somos accionistas o tenemos pues partes sociales de una asociación, así sea, no sé, una asociación civil, ¿no? Una donataria autorizada, o pusimos una escuela, o somos miembros de un club deportivo, o somos miembros de la asociación de condóminos, eso en la ley nos impedía tributar en el reciclo. Pero bueno, ya en la miscelánea después se aclaró, dijeron, bueno, si tienes esos ingresos, o sea, si eres accionista de ese tipo de empresas, puedes seguir en el reciclo, ¿no? Siempre y cuando no tengas un beneficio de ellas. O sea, imagínate, pusiste una escuela, o pusiste alguna asociación, le quedó un remanente y ese remanente te lo llevas a tu bolsa, no, bueno, ahí estás haciendo negocio, entonces ahí te lo prohíbo, ¿no? Pero hay unas acciones, bueno, hay un tipo de acciones que no entran en estas excepciones. Por ejemplo, pues puedo tener mi contrato en una casa de bolsa, o ahora ya con las apps, ¿no? Es muy fácil invertir comprar acciones. Digo, nuestros jóvenes lo hacen, ¿no? Ya en sus teléfonos, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que tienen acciones, por ejemplo, que cotizan en la bolsa de valores, o fondos de inversión, no pueden tributar en el reciclo. ¡Guau! Porque esas acciones no fueron exceptuadas de la norma, ¿no? Oye. Entonces, la verdad creo que no lo han regulado, no lo han dimensionado. Francamente, esperaría que lo cambien, ¿no? En algún momento, supongo o quiero pensar que lo van a aclarar, porque digamos que no estamos hablando de un accionista que es dueño de una empresa, que no. O sea, oye, tengo ahí dinero, mi ahorro y quiero ganar un poco más, y la bolsa, bueno, tiene su riesgo y todo, ¿no? Pero al menos en mi punto de vista creo que eso se les fue, ¿no? Oye, Adrián, ¿no? Y además ahí también está chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, si son, como dices, chavos que están empezando a invertir y que dicen, ay, voy a probar y voy a meter a lo mejor 300 pesos o 500 pesos por ese dinero que invirtieron, ya no puede ser básico. Exactamente, porque imagínate, la verdad de las cosas es de que si es 2.5% el monto, el más alto. Bueno, hay algo que no les dije, que este régimen simplificado de confianza
de las personas físicas no acepta deducciones, sino es sobre el ingreso. Y es por la tasa tan baja, ¿no? Claro. Y por eso es simplificado. Y es simplificado para la autoridad, porque va a ser muy sencillo que nos revise, va a decir, bueno, ¿cuántos recibos entregó? ¿Cuántas facturas entregó? Ah, bueno, pues por tal porcentaje, pues no hay mucho pierde, ¿no? Y es por eso es el simplificado de confianza para la autoridad, ¿no? Es un tema que le va a facilitar mucho el control y la recaudación, ¿no? Y por eso mismo les decía al principio, bueno, es que si lo veo por tasa, no se ve como cuál sea el objetivo. O sea, si yo vengo con tasas del 20 o del 30% por honorarios y este año me dan la opción de cambiarme a Recico, pues me voy a Recico, ¿no? Y bueno, digamos que, ¿dónde está el tema de asesoría? Como comentábamos hace rato. Oye, bueno, pues primero tendrías que ver si tú calificas, si tú puedes tributar como Recico, ¿no? Pero yo creo que lo importante hoy del comentario del programa, creo que es eso, sí tienes que acercarte con un experto para que ya que le explicas tus actividades, él te pueda decir, bueno, puedes tributar en esta sección o en esta otra, que bueno, por ejemplo, esto, oye, pues no tiene deducciones, pero no debiera preocuparte porque la tasa es muy baja, ¿no? Claro que en el tiempo, pues lo más probable es que la vayan subiendo, pero francamente, si este año está en 2.5 y el próximo año en 5%, la verdad es que tampoco creo que pase nada, ¿no? Y me imagino, bueno, que tú crees que van a empezar a haber muchas más aclaraciones, como esto que dices de tener una pequeña inversión en la bolsa. Francamente, yo creo que sí. La verdad creo que eso se les pasó, ¿no? Ahora, también lo entiendo, o sea, no es de que diga que el autor está mal, ni mucho menos. Digo. Por eso digo, hay pues toda un área de política de ingresos en Hacienda y vaya, son personas serias. Yo creo que parte del tema fue que lo que asociaron fue, bueno, es que si tú inviertes en la bolsa, así sean los 300 pesos, ya estás buscando un fin especulativo y a lo mejor ya la información que tienes o tu formación, tu interés, ya te da para tributar en un régimen más amplio, ¿no? Claro. Pudiera ser que por eso fue que lo dejaron afuera, ¿eh? Que dijeran, bueno, es que estas personas ya tienen otro perfil y entonces por ese otro perfil, pues ya pueden tributar a un nivel más grande, ¿no? No sé si fue eso, ¿eh? Pero fíjate, Adrián, muchos de nuestros jóvenes, o sea, este Recico está sonando por todos lados. Y muchos de nuestros jóvenes están pensando que podría ser su primer manera de incorporarse a tener ingresos y pagar impuestos. Y resulta que a lo mejor son chicos que en una materia de la universidad les pidieron hacer un ejercicio de invertir en la bolsa. Y ya por eso van a estar afectados. Además, invierten creo que desde, no me acuerdo si eran 10 pesos o 50 pesos pueden invertir. Entonces, sí creo yo que, bueno, ojalá lo arreglen en algún momento. Oye, Adrián, antes de que sigas, ¿qué crees? Se nos va a acabar el tiempo. No, siempre nos falta tiempo contigo, pero yo sé que Nedi ya te comprometió a que regreses. Cuando digan. Bueno, al rato nos va a quitar el programa, Nedi, nos va a decir, las invito a mi programa. No, pero si tengo un día un programa propio, claro que las invito. No, porque como está metido en tantas cosas, no tiene tiempo para tener su propio programa. Oye, Adrián, pero rapidísimo, ya sabes, antes de terminar, consejo del día de hoy para nuestros jugadores. Consejo del día de hoy, cuando vayan a obtener ingresos, así sea lo más inocente que ustedes puedan pensar, consulten al experto. Consulten a un experto, porque ahorita los ejemplos que poníamos, por ejemplo, del Recico, es una tasa muy competitiva que a lo mejor como escucharon o encontraron un texto en internet que había que inscribirse por honorarios, pues ya llegaron a unas obligaciones pues más amplias, más formales y también con una tasa impositiva más alta. Y bueno, ese honorario, esa consultoría que le van a pagar al contador o al especialista, pues la verdad es de que se va a pagar sola con los ahorros si les dice cuál es el régimen que es el mejor para ustedes, ¿no? Yo les diría que ese es el mensaje de hoy. No, y además van a dormir tranquilos, porque en una de esas estás, bueno, no sé qué sanciones puede haber si estás en Recico y no estás pagando lo que tienes que pagar, y entonces no sé si te van a cobrar multas, actualizaciones, recargos.
¡Qué miedo! Esa Sí. es otra que nos debes, Adrián. Hablar de todo esto que nos pueden cobrar. Ok, Sí. ok. Bueno, pues creo que ya salió el tema siguiente. No, pero tienes razón, Eddie. O sea, si yo tributé en el reciclo y no debía haber tributado en el reciclo, y la autoridad se da cuenta en sus sistemas, sí puede ir a cobrarme el impuesto que correspondía. Y obviamente, cuando ocurre eso, te dice, bueno, pues me debes el impuesto, pero Más. también me tienes que resarcir del poder adquisitivo y los intereses, ¿no? Los Actualización. recargos. Y la multa. Y multa puede porque haber- yo me di cuenta y tú no, también. Exactamente. Oye, pero su sistema no te debería de rechazar en automático. No estoy tan seguro que tenga toda la información para rechazarlo en automático. Te pongo este ejemplo. O sea, imagínate que yo tengo una empresa que di de alta hace 10 o 15 años, cuando todavía los notarios no tenían la obligación de exigirte el RFC. Y no he hecho ningún trámite porque yo tenía una acción o una partecita, ¿no? La maneja mi socio, ¿no? La empresa. Y entonces yo ni me acordaba. Y ahorita voy y digo, pues voy a tributar en el reciclo. La autoridad no tenía esa información en sus sistemas porque no existía esa obligación. Y luego llega una auditoría y cuando me piden mis bienes, ahí sale el contrato de accionista, ¿no? Y oye, pues es que tú no debías haber tributado ahí. Y pues sí, o sea, esa es una obligación propia, ¿no? La autoridad no necesariamente tiene esa información. La mayoría la tiene, la verdad es que tiene mucha información, pero pudiera darse el caso como donde pues no, se le escapó a sus controles porque en su momento no estaban obligados. Además, Pues definitivamente, perdón, Gaby, ya tenemos tema para el siguiente. sí, porque hay mucho que hablar. Aquí la falta de conocimiento no te exime de la obligación, ¿no? Entonces, híjole. Adrián, yo no sigo porque nos seguimos nosotros. Ya sabes que aquí contigo es tan a gusto la plática, pero gracias como siempre por dedicarnos a esta hora y darnos tanta información, porque sí nos dejas mucho más claros y con más ganas de seguir aprendiendo. No, sí. es un placer. Y bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo para el siguiente. Sí, perfecto. Por lo gracias por todo. de grabar y nos quedamos aquí fuera del aire. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes Con Gaby González y Nedi Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @laJugadaFinan y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.